Escuela Defensorial de la República del Ecuador se complace en darles la más cordial bienvenida a esta capacitación denominada Medidas de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Extendemos un afectuoso saludo a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, al doctor David Albornoz, director general del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, a la doctora Carolina León. De igual forma, saludamos con especial consideración a los y las coordinadoras, directores, defensoras y defensores públicos, miembros de la red complementaria de la defensa pública, así como a las personas asistentes. Sean todos y todas muy bienvenidos. A continuación, para dar inicio oficialmente a esta jornada de capacitación, realizamos la invitación a la doctora Rocío Játiva, quien nos compartirá algunas palabras de apertura. Muchas gracias, Liliana. Buenos días, estimadas autoridades de ILE, estimadas defensoras, defensores públicos, así como integrantes de la red complementaria de la defensa jurídica. Reciban la más cálida bienvenida a esta capacitación dedicada al análisis y fortalecimiento de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. Es un espacio formativo que desarrollamos de manera conjunta con el Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, ILE. La defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea que nos convoca con profundo compromiso y con responsabilidad. Cada uno de ustedes desempeña un papel esencial para garantizar que estos derechos se concreten en acciones efectivas, sensibles y respetuosas de la dignidad humana. Esta jornada de capacitación busca dotar de herramientas conceptuales, normativas y prácticas que permitan optimizar la atención integral y la protección inmediata ante situaciones de vulneración. Quiero destacar que este espacio no solo representa una oportunidad de formación, sino también un punto de encuentro interinstitucional que fortalece los lazos de cooperación técnica, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de soluciones. Estoy convencida de que el conocimiento compartido, sumado al servicio, a la vocación que caracteriza a cada uno de ustedes, se traducirá en las mejores respuestas institucionales a favor de los niños, niñas y adolescentes. Que esta jornada sea un espacio de crecimiento profesional y de reafirmación de nuestro compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Rocío Játiva, por sus palabras. Subrayamos la importancia de este tema, ya que las medidas de protección constituyen una herramienta fundamental para garantizar el interés superior del niño y salvaguardar sus derechos frente a situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Antes de iniciar, les recordamos algunas indicaciones logísticas para el buen desarrollo de estas jornadas de capacitación. Es importante que mantengamos las cámaras encendidas para garantizar la participación activa de cada uno de ustedes y de esa manera garantizar también el éxito de esta jornada. Si desean intervenir con preguntas o comentarios, pueden hacerlo a través del chat o utilizando la función de levantar la mano que tenemos disponible en esta plataforma Zoom. El registro de asistencia será compartido mediante el chat y es importante recordarles que este es una capacitación de aprobación, por lo tanto requerimos dos cuestiones fundamentales. La primera es que ustedes puedan ingresar sus datos personales en el registro de asistencia, tanto en la jornada durante la mañana y la jornada prevista para la tarde del día de hoy. Y además mencionarles que la evaluación será compartida el día de hoy por la tarde para que ustedes la puedan completar. La certificación será entregada únicamente a quienes participen en ambas sesiones y finalmente les solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados para asegurar el orden y la fluidez de esta capacitación. En este sentido, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carolina León, quien tendremos el gusto de escuchar en esta primera intervención. En este momento procederé a leer
hacia ustedes una breve reseña de su formación y su experiencia profesional con el fin de conocer un poco más acerca de ella. La doctora Carolina León Hurtado es abogada de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de las Américas. Es máster en Derecho de Familia por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene un diplomado en litigación oral conforme al COGEP por la Universidad Autónoma de México. Es socia fundadora de CLH Consultora Legal y mediadora por el Centro de Mediación Concesos. Sin más, bienvenida, doctora. Buenos días con todos. Reitero mi agradecimiento al Instituto Iberoamericano y también a la Escuela Defensorial por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes los conocimientos que tengo sobre la materia. Justamente como les indicaba Liliana, yo me especializo en temas de niñez, adolescencia, de familia, y esta ha sido la rama que yo opté justamente porque para mí es muy importante a través de la práctica, ¿no? Ya profesional del derecho, poder siempre ayudar a los grupos que son más vulnerables, que en este caso, desde mi punto de vista, son los niños, niñas y adolescentes. En este me voy a permitir compartir mi pantalla para poder compartir una presentación que les preparé. En esta jornada vamos a tratar en este primer módulo sobre el procedimiento integral para el otorgamiento de medidas de protección. En este sentido, de acuerdo a la agenda que también me enviaron, vamos a hacer en un primer momento esta pequeña presentación para ustedes y luego abriremos un espacio para preguntas. Entonces ahí pueden alzar su mano y yo daré paso a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, para iniciar. En este, ¿qué vamos a ver en este módulo? A ver, primero déjenme compartir mi pantalla completa. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el procedimiento administrativo para el otorgamiento de medidas de protección y el procedimiento judicial para el otorgamiento de medidas de protección. Como ustedes conocen, el Código de Niñez y Adolescencia establece que tanto las autoridades judiciales como administrativas son competentes para dictar medidas de protección. Las autoridades administrativas, en este caso la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es competente para emitir las medidas administrativas de protección, y los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia son competentes para emitir tanto las medidas administrativas como las medidas judiciales, que son de competencia única de estos juzgadores. Entonces, como conocemos, existen dos tipos de procedimientos y dos tipos de vías por los cuales una persona puede solicitar una medida de protección a favor de una niña, niño o adolescente, con el fin de cesar la vulneración del derecho y evitar que ésta se siga propagando, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el procedimiento administrativo para el otorgamiento de medidas de protección. ¿Quiénes son las autoridades competentes en el tema administrativo? De acuerdo al artículo 218 del Código de Niñez y Adolescencia y artículo 235, se establece que las juntas cantonales de protección de derechos pueden dictar medidas administrativas de protección. Y la competencia de estas juntas se determina en base al cantón en el cual se produjo la amenaza o violación de los derechos de un niño, niña o adolescente. Es decir, les pongo un ejemplo, si aquí en la ciudad de Quito, en Quitumbe, se produjo la violación de un derecho de una niña, niño o adolescente, va a ser competente para conocer esa vulneración de derecho y resolver al respecto y dictar las medidas de protección que se consideren pertinentes. La Junta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quitumbe, en este caso. Y así en los distintos cantones. Aquí en Quito las juntas son distritales porque son Distrito Metropolitano de Quito, pero en el resto del país son juntas cantonales de protección de derechos y van a ser competentes en el lugar en el que se produjo la violación del derecho. ¿Quiénes están legitimados
para solicitar una medida de protección a favor de una niña, niño o adolescente. El artículo 236 del Código de Niñez y Adolescencia nos establece que puede ser el niño o niña adolescente afectado, cualquier miembro de su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, la Defensoría Pública, las defensorías comunitarias y cualquier otra persona o entidad que tenga interés en ello. Es decir, cualquier persona que conozca sobre la vulneración del derecho de un niño, niña o adolescente tiene el deber de denunciarlo y puede hacerlo directamente a la Junta. ¿Qué es algo que a mí me ha pasado y que me gustaría compartir con ustedes respecto al menos de este primer punto del niño, niña o adolescente? Algo que a mí me ha pasado cuando yo he ido a la junta y ha habido ocasiones en que he visto que acuden niños, niñas, adolescentes a solicitar directamente esta medida de protección, es que la junta siempre pide que estén acompañados por un representante legal. Esto en realidad no es correcto porque si existe esta vulneración, la Junta tiene la obligación de escuchar al niño y de ellos transcribir su denuncia, pero muchas veces si es que por ahí el niño podría estar acompañado de un progenitor, siempre la Junta le va a decir, bueno, el progenitor tiene que llenar la denuncia. Y esto es algo que sí es importante observar ya en la práctica. Y hay que llamar la atención un poco y si es que pasa esto, indicarles. El código establece eso, usted tiene la obligación de receptar esta denuncia y de usted transcribir la denuncia al formato que suelen tener las juntas. Justamente en esto, cómo inicia un proceso administrativo de medidas de protección es con la presentación de una denuncia. El artículo 237 del Código de Niñez y Adolescencia nos establece que la denuncia puede ser verbal o escrita. Y lo que debe contener mínimo esta denuncia es el organismo ante el cual se comparece, es decir, establecer que se comparece ante la Junta Cantonal del lugar en donde esté ubicada, los nombres, edad, domicilio y calidad en la que comparece el denunciante, la identificación del niño, niña o adolescente afectado, la identificación de la persona o entidad denunciada, y aquí siempre es importante también incluir en dónde se debe citar a la persona o entidad denunciada, es decir, el lugar de su domicilio para que le puedan entregar la notificación, las circunstancias del hecho denunciado y cuál es el derecho que ha sido afectado. Y en este caso, yo les he puesto aquí en obligatorio las medidas de protección solicitadas. Si es que van a ir, ¿no es cierto?, nosotros que somos abogados, a presentar una medida de protección, lo que yo siempre hago, así sea a nivel administrativo, más aún en el nivel judicial, es indicar qué medida de protección yo estoy solicitando. ¿Esto establece como obligatorio en el tema administrativo? No, porque es un tema más informal el tema administrativo como lo conocemos, pero siempre es importante. La actuación inicial. Una vez presentada la denuncia, el artículo 237 del Código de Niñez y Adolescencia nos indica que los miembros de la Junta tienen la obligación de abocar conocimiento de esta denuncia en máximo 48 horas. Y en esta primera notificación en la que abocan conocimiento, tienen que señalar fecha de audiencia de contestación. Igual deben señalar las medidas y dictar las medidas cautelares para cesar la vulneración de derechos, disponer las valoraciones psicológicas y médicas de trabajo social y disponer la citación al denunciado. Esto es lo que se hace siempre en la primera providencia o la primera notificación o el primer acto administrativo de una Junta Cantonal de Protección de Derechos. Casi siempre en todas dictan medidas cautelares para cesar la vulneración de derechos. A veces son medidas un poco generales, como por ejemplo la prohibición de proferir amenazas a la niña, niño o adolescente, la obligación de garantizar el derecho a la educación de los progenitores, de no involucrarlos en conflictos de adultos, y cuando ya son temas mucho más graves de violación de derechos, sí existen medidas cautelares mucho más fuertes, ¿no es cierto? La prohibición de que un progenitor se acerque al niño, niño o adolescente. Disponen las valoraciones psicológicas, médicas y de trabajo social
Las juntas no cuentan con su propio equipo técnico, digamos, como en el caso de una unidad judicial. Entonces, ¿qué es lo que hacen las juntas? Disponen que distintos organismos, por ejemplo, el tema de valoración médica, que lo haga el distrito de salud más cercano al domicilio, o que lo haga igual, el trabajo social. Disponen que diferentes entidades del sistema realicen estas valoraciones porque lamentablemente la Junta no cuenta con su propio equipo y por eso a veces las medidas administrativas se demoran tanto porque no es lo mismo que un órgano auxiliar interno de la Junta sea quien realice estas valoraciones a que se tenga que oficiar a distintas entidades de afuera del Ministerio de Salud, a veces del MIES, para que realicen distintos informes que le van a permitir a la Junta determinar si existe o no esta vulneración de derechos y disponer la citación al denunciado. Al denunciado se le tiene que entregar la notificación con la convocatoria a la audiencia en días y horas hábiles, ¿no es cierto? Y de ahí, luego de entregarle esta notificación, es fundamental que esté notificado, que la persona que realiza las citaciones de las juntas va a anexar una razón de que fue entregada la notificación. Y después de esto se va a dar la audiencia de contestación de acuerdo al artículo 238 del Código de Niñez y Adolescencia. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta audiencia de contestación? En esta audiencia de contestación es obligatorio y es una necesidad imperante que los miembros de junta escuchen a los niños, niñas y adolescentes reservadamente, ¿sí? Casi siempre, en la mayoría de veces y casos que yo he tenido, antes de iniciar la audiencia de contestación, entra la niña, niño, adolescente solos a la sala de audiencias para que sean escuchados por los miembros de junta. Hay veces en que los niños por su edad no quieren hablar, no pueden hablar, no hay cómo obligarles a que hablen. Cuando son más grandes ya pueden, siempre, casi siempre cuentan lo que pasa y esto también les ayuda a los miembros de junta a hacerse una idea de lo que está pasando, porque como sabemos, de acuerdo al Código de Niñez y Adolescencia, el artículo 60, la Convención de los Derechos del Niño y a la Constitución, es obligación de los miembros de junta y también de los jueces de familia, niñez y adolescencia de escuchar y de tomar en consideración la opinión de los niños, niñas y adolescentes en casos en los que sus derechos se vean involucrados. Luego, esta audiencia, como es a nivel administrativo y ustedes conocen, no tiene tantas formalidades como un tema judicial. Entonces, aquí en primer lugar, los miembros de junta van a dar la palabra a las partes. Pueden las partes estar o no acompañados por un abogado, es opcional, como saben, porque es un proceso administrativo, es más informal. Cuando van acompañados de abogados, lo que pasa siempre es que primero le dan la palabra a las partes. Hablan las partes y luego sus abogados, como un poco para que intervengan y bueno, y ya den un poco más de asesoría técnica, ¿no es cierto? Y en estos alegatos que están hablando las partes, uno ya tiene, cuando como abogado, ¿no es cierto?, hacer referencia a las pruebas que uno presentó en el proceso. Cuando, por ejemplo, en un caso de una violación de derechos, en este caso yo tenía que la mamá le pegaba al niño, habían informes, le expuso un tema de una situación de violencia un poco complicada porque ella se acercó con su hijo a hacer un escándalo en el trabajo del papá, rompió vidrios, llegó la policía, levantó un parte, le llevó detenida como delito flagrante y todo de estos partes, ¿no es cierto?, obraban del proceso. Entonces aquí, en la parte administrativa, cuando uno como abogado va diciendo, bueno, hubo violación de este derecho por tal razón, conforme consta en el parte policial, que ya obra del proceso en el cual consta tal. Es mucho más informal que una audiencia judicial, pero sí es importante que dentro de esta misma audiencia nosotros hagamos referencia ya a las pruebas que están dentro del proceso. Después va a tener la palabra la otra parte, quien deberá hacer lo mismo, su abogado, si es que estaban acompañados de un abogado, y luego los miembros de junta van a pedir que las partes hagan su réplica, que repliquemos lo que la otra parte dijo. Los miembros de junta dentro de esta audiencia también tienen la facultad de hacer preguntas directamente a las partes, de interrumpir y decir, a ver, cuénteme, explíqueme usted, o a ver, cuénteme, me queda una duda de esto,
sí, eso no hay problema. Van a intentar que las partes lleguen a una conciliación si es que no hay cómo, y si es que no llegan a una conciliación, van a resolver. Otra cosa muy importante, que luego ya lo van a ver posteriormente en los otros módulos, conforme pude ver en la agenda, pero es también muy importante em, que tomen en cuenta que todos los documentos de prueba que ustedes tienen para ingresar a un proceso administrativo lo hagan antes de la audiencia de contestación, para que en esta audiencia los jueces, perdón, los miembros de junta puedan ya tener conocimiento de todo lo que ustedes quieren demostrar, de cómo se vulneró o no este derecho. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Código de Niñez y Adolescencia nos establece en el artículo 239 que una audiencia de prueba, ¿no es cierto? Y aquí a veces surte una confusión porque muchas veces pensamos que, bueno, en la audiencia de contestación, si no concilié, después tengo la audiencia de prueba para ahí practicar, para ahí exponer mis pruebas. Y no, el Código de Niñez y Adolescencia les da la facultad a los miembros de junta la opción de que si ellos consideran que existen hechos que deban ser, o sea, que existen hechos que no pudieron ser probados y consideran fundamental que se necesitan ciertas pruebas para determinar si existe o no la vulneración de un derecho, entonces ahí ellos pueden convocar después de la audiencia de contestación a una audiencia de prueba. O sea, esta es una opción que tienen los miembros de junta. No es que obligatoriamente siempre después de la audiencia de contestación me van a convocar a una audiencia de prueba. Esta audiencia de prueba se va a convocar si es que los miembros de junta consideran que es necesario que se demuestren ciertos hechos. Pero si es que no, únicamente va a haber la audiencia de contestación. ¿Y por qué? Cuando yo he conversado esto con algunos miembros de junta me han dicho, es porque es un proceso administrativo. Y el fin del proceso administrativo es cesar lo antes posible la vulneración de un derecho. Entonces no se lo puede hacer igual que un proceso judicial que evidentemente va a ser más largo. Y ahora que esto se cumpla no en la práctica, ya es un poco ya, como ustedes verán, un poco a la suerte que uno tiene de qué junta le toque. Hay juntas que son muy buenas, hay otras juntas que indiscutiblemente yo les cuento sobre este caso que les indicaba. Yo tuve la audiencia de contestación el 26 de marzo y suspendieron la audiencia para emitir la resolución, no pidieron más prueba ni nada y emitieron la resolución eh, el 18 de junio, o sea, 2 meses después. Entonces, y reconociendo que sí hubo una vulneración de derechos. Entonces, esto es un poco contradicción. Intentan hacer el proceso un poco más rápido a nivel administrativo, pero en realidad no se logra cumplir. Y muchas veces, aunque sea un poco irrisorio, es mucho más rápido el proceso judicial que administrativo en temas de medidas de protección, desde mi experiencia. Luego vamos a la resolución. Después de la resolución, después de la audiencia de contestación o de la audiencia de prueba, si es que los miembros de junta decidieron convocar a la audiencia de prueba, se va a emitir la resolución. Y se puede emitir la misma ya sea en la audiencia o en 2 días hábiles máximo. Esto como ya les indiqué, en la práctica de la experiencia que yo he tenido, muy rara vez se ha cumplido. Después de emitirse la resolución, siempre existe la facultad que tienen las partes, ¿no es cierto?, de recurrir a esa resolución. De si no estoy de acuerdo con algo, quiero pedir que los mismos miembros de la Junta modifiquen, ¿no es cierto?, la resolución que emitieron o aclaren algún tema. Existe el recurso de reposición, que de acuerdo al artículo 241 del Código de Niñez y Adolescencia, resuelven los mismos miembros de junta. Es decir, yo puedo pedir en este recurso de reposición que se revoque una medida que ellos dictaron, que se modifique una medida que ellos dictaron, y si presento como un recurso de reposición, se presenta ante los mismos miembros de junta, quienes tienen la facultad de convocar una audiencia para que en esta audiencia yo sustente mi recurso de reposición, porque quiero revocar, porque quiero modificar, y de ahí ellos emiten su resolución, si aceptan o no el recurso que yo he interpuesto. Se tiene que interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación, a la decisión que yo quiero revocar o modificar.
y este recurso no suspende las medidas de protección dictadas. Es decir, las medidas de protección que dictaron en la resolución se mantienen vigentes hasta que se resuelva el recurso. Si yo quiero presentar y recurrir al superior y no quiero que la misma junta revoque o modifique las medidas de protección que dictaron, puedo interponer un recurso de apelación. Y el recurso de apelación va a ser resuelto por los jueces de familia, niñez y adolescencia. Yo interpongo el recurso de apelación, lo ingreso ante los miembros de la Junta y los miembros de la Junta van a emitir una notificación en la que diga que se remite el proceso a los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia para que ellos resuelvan el recurso de apelación. Los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, una vez que reciban este proceso, van a abocar conocimiento y tienen que convocar a las partes a una audiencia en las cuales las partes van a dar sus alegatos, es decir, van a fundamentar por qué presentaron la apelación. Pueden presentar prueba si es que no la pudieron obtener antes, esto lo establece el artículo 241 del Código de Niñez y Adolescencia. Y después de que el juez de niñez resuelva este recurso, no cabe ningún otro recurso contra la resolución del juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. Y el recurso de apelación tampoco suspende las medidas de protección dictadas. Es decir, hasta que el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia no resuelva este recurso, si procede o no procede, si modifica, si mantiene las medidas, van a estar vigentes las medidas de protección que dictaron los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Hasta aquí es el procedimiento administrativo conforme lo establece el Código de Niñez y Adolescencia. Y también un poco les pude compartir cómo es en el tema práctico y los consejos que yo les puedo dar desde el punto de vista práctico que a mí me ha ocurrido en algunos casos. Ahora vamos al procedimiento judicial para el otorgamiento de medidas de protección y luego pasamos al panel de preguntas. En el procedimiento judicial, de acuerdo al artículo 218 del Código de Niñez y Adolescencia, son competentes para dictar medidas administrativas y judiciales de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes, los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia. ¿Y cuál es el juez competente en cuanto a, de acuerdo al artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos, va a ser el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia del domicilio del demandado? Porque aquí ya entramos a un tema judicial, en donde nos van a regir las normas del Código Orgánico General de Procesos. ¿Quiénes están legitimados para solicitar una medida de protección a favor de los niños, niños y adolescentes? De acuerdo al artículo 17 del Código de Niñez y Adolescencia, toda persona y autoridad que tenga conocimiento de la vulneración de un derecho de los niños, niñas y adolescentes tiene el deber de denunciar. Es decir, en este caso pueden ser los padres, los progenitores, los familiares o cualquier otra persona que tenga conocimiento de que a un niño se le está vulnerando un derecho, tiene la obligación de denunciar ante la autoridad competente, que en este caso puede ser la autoridad judicial. Y aquí, ¿cómo inicia un proceso para el otorgamiento de medidas de protección? Necesariamente con la demanda, que tiene que cumplir los requisitos del artículo 142 del COGEP, como ya conocemos, y se va a tramitar por procedimiento sumario de conformidad al artículo 332, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos. En la demanda, indiscutiblemente, como vimos en la denuncia, es necesario que nosotros, bueno, cumplamos además de todos los requisitos del artículo 142, pongamos cuáles son los derechos vulnerados y aquí sí necesariamente en mi pretensión, cuáles son las medidas de protección que yo solicito que el juez dictamine para cesar la vulneración del derecho. El procedimiento, como lo indiqué, es el procedimiento sumario. Entonces, una vez ingresada la demanda, internamente en las unidades judiciales, cualquier tema de medidas de protección tiene prioridad por la necesidad y el objetivo de este proceso, que es cesar la vulneración de un derecho y evitar que se siga propagando, por lo cual se va a calificar la demanda
En la demanda se ordena la citación de la parte demandada, se ordenan las medidas de protección cautelares generales, se ordena siempre la intervención de oficina técnica de la unidad judicial conformada por la trabajadora social, el psicólogo y el médico para que realicen un informe que le va a ayudar a determinar al juez si existe o no la vulneración del derecho, qué está pasando, cuál es la situación de la niña, niño o adolescente. Se va a disponer la citación al demandado. Una vez que se cita la parte demandada tiene el término de 10 días para contestar la demanda. Y una vez que conteste la demanda, se va a convocar a una audiencia única. Para la audiencia única, las partes ya tienen, como ustedes conocen, que llegar con todas las pruebas necesarias para practicar en la audiencia, ¿no es cierto? Entonces yo tengo mi demanda para anunciar y adjuntar todas las pruebas que yo considere necesarias. Cuando la otra parte conteste, voy a tener, de acuerdo al artículo 151, el término de 3 días para anunciar nueva prueba y siempre en base al artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, antes de que se convoque a la audiencia única, las partes pueden anunciar prueba, ¿no es cierto? Entonces, yo para mi audiencia única ya tengo que tener toda la prueba necesaria dentro del proceso. En la audiencia única, como ustedes conocen, primero va a haber la fase de saneamiento, es decir, de validez procesal, la fijación del objeto de la controversia, que sería dictar, si procede o no, dictar las medidas de protección número tal a favor de la niña o niño adolescente. Va a haber una fase de conciliación. Si no se llega a la fase de conciliación, entonces viene la práctica de prueba, anunciamos las pruebas, los jueces admiten la prueba que sea admitida es la que se va a practicar y se van a dar los alegatos. Y los jueces van a dictar resolución, eso sí, a nivel judicial siempre la dictan una resolución verbal en la misma audiencia y luego motivan por escrito su decisión. Y en la resolución se van a dictaminar las medidas de protección definitivas y el seguimiento de estas medidas de protección. De ahí, luego vamos a ver el tema del seguimiento más adelante porque son disposiciones comunes tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. Luego de que se obtiene la resolución, como ustedes conocen, las partes también siempre tienen el derecho a recurrir al superior. Entonces pueden presentar el recurso de apelación. El recurso de apelación, cuando es en materia de niñez, se tiene el término de 5 días para fundamentar la apelación. Decir qué es lo que está mal en el recurso de apelación. Las partes pueden, como ustedes conocen siempre, anunciar prueba nueva sobre hechos que se conocieron después de emitir la sentencia o documentos que no se pudieron haber obtenido con anterioridad. Y el juez de familia, mujer, niñez y adolescencia le va a correr traslado a la otra parte con la fundamentación a la apelación para que conteste. Y aquí la otra parte tiene el término de 5 días para contestar la apelación. También puede adherirse a la apelación. ¿Qué significa eso? Puede en ese momento también él contestar su apelación y decir que él también apela, fundamentar, presentar las pruebas, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 257 y 258 del Código Orgánico General de Procesos. El juez de primera instancia, si estos recursos fueron interpuestos dentro del término que señala el Código Orgánico General de Procesos, lo único que va a hacer el juez de primera instancia es admitir el recurso de apelación y ordenar que el proceso se remita al superior, para que sea el superior quien resuelva. Esto lo indica el artículo 259 del COGEP. En este caso, aquí en Quito, el superior es la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Eh, en las otras ciudades existen igual las cortes provinciales, ¿no es cierto? Y van a convocar a una audiencia para resolver la apelación. En la audiencia, igual se resuelve de forma verbal. Les van a dar la palabra a las partes para que las partes expongan, fundamenten su apelación. En caso de haber anuncio de prueba, les van a pedir que fundamenten el anuncio de su prueba y los jueces van a resolver si es que admiten o no la prueba y si es que admiten o no la apelación. Y en temas de medidas de protección, esta sería la última resolución porque como conocen, en temas de niñez,
en estos temas al menos específicos de medidas de protección, no existe un tema de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que los temas de niñez siempre son revisables porque pueden existir nuevas circunstancias que generen nuevas medidas, eh, etcétera. Igual en el tema, en los otros temas de niñez, ¿no es cierto? Como visitas, como alimentos, siempre estamos de acuerdo a las circunstancias, si es que variaron o no, para yo pedir que se emita o no una nueva medida de protección, hay un nuevo hecho, una nueva vulneración. ¿Y cuáles son las disposiciones comunes de estos procesos? El tema del seguimiento, como veíamos, ¿no es cierto? En el cual las medidas de protección dictaminadas tanto por los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, como por las juntas cantonales de protección de derechos, tienen que tener un seguimiento y una evaluación periódica. Así lo establece el artículo 219 del Código de Niñez y Adolescencia. ¿Y cómo se realiza este seguimiento y evaluación periódica? Tanto en la resolución administrativa como judicial, los miembros de junta o los jueces establecen las medidas de protección y establecen cómo va a ser la forma de seguimiento y evaluación. Indican, les pongo un ejemplo, eh, la progenitora, en este caso digamos que fue así, la progenitora tiene la obligación de acudir a una terapia sistémica familiar en el centro tal por el periodo de 3 meses. ¿Quién deberá presentar cada 30 días el informe de seguimiento? Esta medida de protección tendrá la duración de 9 meses y se evaluará en base a un informe final. Entonces, cuando se ingresen todos estos, ¿no es cierto? Todos estos informes que me ordenó el juez o me ordenaron los miembros de junta, van a evaluar, la autoridad competente va a evaluar y va a decir, bueno, sí se están cumpliendo las medidas, la medida que dictaminé sí funcionó o no funcionó, porque lamentablemente existen personas que no dan cumplimiento a las medidas, ¿no es cierto? Que a pesar de que les digan, ¿sabes qué? Tienes que ir a terapia o a una terapia psicológica personal o a una terapia sistémica familiar, a una escuela de padres, no cumplen, no acuden y esto se va, ¿cómo tienen la forma de dar seguimiento? A través de estos informes que se ingresan periódicamente. Entonces, en base a estos informes, viene la siguiente disposición común. Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en base a estos informes la autoridad competente ve que la medida de protección que él dictó no está funcionando como debería, puede modificar esta medida de protección. O si ya no es necesario digamos, el alejamiento de un progenitor al otro porque sí cumplió la medida de protección, porque asistió a terapia, porque existe una rehabilitación, porque existe una vinculación mejor entre el papá y el hijo. Entonces puede modificar esta medida de protección. Si es que ve que se están cumpliendo con los informes, puede reducir el tiempo de esta medida de protección y decir, bueno, que no sea por 9 meses, que sea por 6. Si es que ya ve que ya cesó la vulneración de derecho, ¿no es cierto? Que ya se cumplieron con todos los informes, que ya existe una mejor relación, que ya cesó la vulneración de derecho, entonces puede revocar la medida y volver las cosas como estaban antes. Esto muchas veces se da, les pongo un ejemplo, cuando hay una prohibición de acercarse. A veces, lamentablemente, los papás son los propios agresores o ocurrió algún hecho, pero luego se restableció este vínculo, el papá asistió a terapia, el niño asistió a terapia, entonces se revoca esta medida de que no se puede acercar y puedan volver a tener un vínculo. Y lo importante también son que los recursos que nosotros vimos, ¿no es cierto? Tanto el recurso de apelación a nivel judicial como a nivel administrativo, no suspenden la ejecución de las medidas de protección. De acuerdo al artículo 241 del Código de la Niñez y Adolescencia y al artículo 261, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, siempre se van a mantener vigentes las medidas de protección dictadas por la autoridad administrativa o la autoridad judicial, porque el fin es que no se continúen vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No podemos saber qué va a decidir el superior, puede que ratifique, puede que modifique, pero la autoridad competente tiene que garantizar que hasta que se resuelvan, ¿no es cierto?, todos estos temas en una
a nivel superior, ya sea ante el juez de familia, mujer, niñas y adolescencia en un tema administrativo o ante la Corte Provincial en un tema judicial, se resuelvan siempre, se garantice siempre que en ese periodo de tiempo no se sigan vulnerando los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Esto es lo que yo les podría compartir de mi experiencia en la práctica, cómo funcionan tanto a nivel administrativo y judicial. Y creo que ahorita podríamos pasar al panel de preguntas. Entonces estoy viendo que está alzando la palabra el abogado Fabricio Freire. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, tengo una consulta respecto a un tema que yo soy el consultor jurídico de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Nosotros tenemos un caso, que bueno, de manera general lo quiero comentar para ver tal vez alguna recomendación especial en virtud de su experiencia. Nosotros conocimos un caso de Junta Cantonal los cuales se inhibieron y lo enviaron a la unidad judicial. Entonces, bueno, eso es un tema que en general no se ha abordado de manera completa, pues no, pero existió una inhibición por parte de la Junta Cantonal. Se generaron medidas de protección respecto a el ex esposo y al ex suegro de la usuaria que está con nosotros. Y cuando va a la unidad judicial, en la unidad judicial la jueza únicamente se pronuncia sobre el ex suegro ratificando las medidas, de las 4 medidas se ratifican 3, pero sobre el ex esposo no se pronuncia. Entonces, nosotros le hemos pedido en reiteradas ocasiones que se pronuncie y ella nos dice, tiene que ir a la Junta, pero la Junta ya se inhibió, la Junta no conoce, es usted como jugador. Entonces, en su experiencia, ¿cuál cree que es la mejor vía para poder abordar ese tema? A ver, bueno, en primer lugar, mucho gusto, Fabricio. A ver, lamentablemente esto pasa en la práctica, como tú has dicho, y no debería pasar. Y es un llamado de atención tanto a los miembros de junta como a nivel judicial. Porque, a ver, en primer lugar, el artículo, específicamente el artículo 244 del Código de Niñez y Adolescencia, establece una sanción, al menos a nivel administrativo, a los miembros de junta que denieguen, que, como tú dices, digan, no, yo no te puedo aceptar esta solicitud, ¿no es cierto? Que sanciones por denegación de justicia, específicamente se llama este artículo, ¿no es cierto? Entonces, que indebidamente se opongan a dar trámite de denuncia presentada, podrían ser sancionados. Y este es el problema muchas veces, digamos, si es que la única vez que a mí me ha pasado esto que tú me dices, de que se inhiban y remitan al juez, es en caso de que ya dentro, a nivel judicial, ya exista un proceso de esto. Pero si no, la Junta tiene la obligación de resolver el proceso de medidas de protección que tú le estás solicitando. Si a nivel judicial ya no existe un proceso en el que voy a decir, bueno, me inhibo y remito al juez para que dentro de ese mismo proceso que ya existe resuelva todo en conjunto, la Junta tiene la obligación de resolver, ya, en primer lugar, porque si no ellos pueden ser sancionados y se tendría que presentar esta denuncia ante la autoridad competente, ¿no es cierto? En segundo lugar, a nivel judicial, si los jueces ya te dijeron eso, ¿cuál sería, digamos, mi estrategia a nivel ya en la práctica? Yo presentaría una demanda de medidas de protección en contra del suegro, me dijiste, ¿no es cierto? ¿De quién era la otra? Está sin audio. Bueno, yo lo que haría es presentar la otra, una demanda por separado en contra de la otra persona, en contra de quien no se dictó las medidas de protección. Porque la Gracias. autoridad judicial tampoco te podría denegar en otro trámite resolver esa medida de protección, porque evidentemente existe esta persona que está vulnerando el derecho. Claro, y justamente uno de los temas que discutimos justamente aquí en el consultorio es que, o sea, mi criterio es que las medidas, la Junta Cantonal dictó las medidas. Ella sí dictó las medidas en contra de las dos personas. Se Ujú. inhibe y le dice a la unidad judicial, usted es competente. La unidad judicial se pronuncia solamente sobre el ex suegro, pero sobre el ex esposo no. Entonces, igual en mi criterio es que esas medidas de protección administrativas en contra del ex esposo de la señora siguen vigentes porque el juez no las ha Claro, revocado ni las ha ratificado. correcto. Esas medidas de protección administrativa, si es que el juez no las revocó, no las modificó, entonces siguen vigentes y se entiende que al menos tienes esas medidas administrativas.
No sé si tal vez hay otra pregunta. Estaba Sí, viendo doctora, le leo una pregunta que tenemos en el chat. Nos dice Mónica, ¿quién hace seguimiento a estas medidas? Es muy común que las personas no cumplen con lo ordenado. A ver, el seguimiento lo realizan la autoridad administrativa o la autoridad judicial que emitió la medida de protección, como les explicaba, y cómo lo realizan el seguimiento a través de los órganos auxiliares, digamos, internamente en la unidad judicial. Cuando es a nivel judicial, existe la oficina técnica, ¿no es cierto? Entonces, siempre se va a realizar, siempre se va a disponer que la oficina técnica realice informes periódicos, trimestrales, mensuales, semestrales para ver si es que se cumplió esta medida de protección. Entonces, la oficina técnica va a llamar a entrevistas a las partes para ver si es que en efecto se ha cumplido esta medida de protección, cómo van, va a asistir a la escuela, va a dar todo el seguimiento, va a hacer toda la investigación para que la autoridad judicial pueda conocer si es que se cumplió o no. Y en el tema administrativo igualmente, los miembros de junta van a disponer que ya sea, le pongo un ejemplo, el distrito de educación o el Distrito de Salud Pública número tal, a través de su psicóloga, su médico, su trabajadora social, realicen informes periódicos para que ellos puedan ver si es que se dieron cumplimiento o no. Si es que no se ingresan esos informes periódicos, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo dentro de 2, 3 meses y yo veo como la otra parte, que no se están cumpliendo, que en los informes indican que la otra parte no ha asistido a terapia, entonces yo puedo pedir una sanción para la parte que incumple estas medidas, porque esa facultad me da el Código de Niñez y Adolescencia, porque tanto las medidas administrativas de protección como judiciales, ¿no es cierto?, son de obligatorio cumplimiento para las partes. Y si no están siendo cumplidas, tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, se puede solicitar una sanción para quien incumple estas medidas. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Carlos nos indica qué procedimiento seguir si el niño o niña es maltratado en múltiples ocasiones por sus progenitores. Ahí el procedimiento a seguir indiscutiblemente son las medidas de protección, porque su finalidad es cesar la vulneración de derecho. Yo no sé si tal vez porque soy litigante o mi formación es así, yo la mayoría de veces prefiero acudir siempre a nivel judicial porque en la práctica lamentablemente se ha demostrado que el tema administrativo muchas veces se demora mucho más que el tema judicial. Entonces, si tú me preguntas qué haría, yo pondría una demanda solicitando una medida de protección con el fin de que se prohíba al agresor acercarse al niño, de que cese la vulneración del derecho, el tema de la agresión física, el tema de la agresión psicológica, y presentaría una demanda frente al juez de familia, mujer, niñez y adolescencia. Perfecto. Por favor, le damos la palabra a Jean-Pierre Sergio Menéndez, que solicitó el micrófono para realizar una pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buen día para todos. Les saluda Gisela Macías, soy directora del Consultorio Jurídico de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. Doctora, muchas gracias por su excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente, mira, y a propósito, qué bueno que pues nos está colaborando usted con esta capacitación sobre medidas de protección, porque, digamos, yo tengo un proceso cuya audiencia va a ser el día lunes, pero es un proceso de recuperación a nuestro usuario, pues pretenden, digamos, la madre de su hijo, ¿no? ¿Verdad? Que el niño vuelva con ella, alegando que el niño está retenido de manera indebida. ¿Correcto? Y no es así porque el niño está bajo el cuidado de su padre desde que ella lo abandonó. El tema es que lo abandonó y además él permitía las visitas, nunca legalizó el tema, pero en estas visitas la madre llega a maltratar al niño. Entonces, como maltrata al niño, él acude ante la Junta Cantonal y presenta la correspondiente denuncia, cuyo resultado es que en efecto consideran la autoridad administrativa que hubo maltratos y le ratifican las medidas de protección otorgadas, entre ellos la custodia, ¿correcto? Hasta ahí tenemos esto. Presenta ella luego un proceso de recuperación y pues nosotros hemos presentado el escrito correspondiente de contestación alegando que existen medidas de protección en favor de este niño. Pero ella cuando resuelve la Junta Cantonal inmediatamente activa el aparato judicial a nivel de contravenciones, mujer, niñez, adolescencia, y lo denuncia a él por un supuesto maltrato hacia su hijo. Fíjense esto. Entonces, resulta que esto ya lo resolvió la juez de contravenciones y determina que existe, lo declararon responsable de violencia intrafamiliar ahora de él en contra del niño. Entonces tenemos por una parte una sentencia en donde lo declaran como responsable de violencia intrafamiliar, fue recién esta semana. Ya los abogados, porque no están llevando el proceso con nosotros, están, digamos, una vez que notifiquen
con la sentencia, van a tener que hacer la apelación correspondiente, pero ahí viene mi pregunta. En esta resolución de la juez de contravenciones determina que es responsable de violencia intrafamiliar por unos hechos de violencia, unos supuestos hechos de violencia de él en contra de su hijo. El hijo está viviendo, insisto, ya hace 4 años con él. Y además, bueno, pues le fijan una ayuda de subsistencia económica, esto que determinan también los jueces de contravenciones, y dice que el niño tiene que estar con la madre. Entonces, yo por una parte, y ahí viene mi pregunta, por una parte tengo una sentencia del juez de contravenciones por estos supuestos hechos de violencia, que insisto, va a apelar, y por otra parte tengo digamos, medida de protección ratificada por la autoridad administrativa, y entonces tengo estas dos situaciones, e insisto, tengo la audiencia de recuperación el día lunes. Entonces quisiera escuchar, digamos, su opinión al respecto, doctora. Muy amable. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, es un caso complicado, ¿no? Que a veces se da, ¿no es cierto? Porque hay dos órdenes de autoridades competentes que se están contraponiendo. Lamentablemente siempre el tema de contravenciones a veces es mal usado, ¿no es cierto? Conocemos por los progenitores para sacar temas de violencia donde no existe violencia, solo para obtener la medida de protección, ¿no es cierto? Pero ahí lo que yo haría es insistir, o sea, insistir en el tema de que tú tienes una medida dictada por la autoridad en donde dice que sí, se otorgan medidas de protección. Los jueces tienen la obligación de considerar estas medidas de protección al momento de decidir. También yo me iría mucho por los informes que tú tengas de oficina técnica, ¿no es cierto? Porque en un juicio de recuperación siempre se hace un informe de oficina técnica y dependiendo de lo que te diga el informe, si el informe es favorable hacia tu cliente, en este caso, hacia tu patrocinado, yo diría, bueno, este tema de contravenciones fue resuelto la anterior semana. En ese tema de contravenciones tendrías que ver si en efecto se evaluará a los niños. No sé si en ese proceso se evaluó o no a los niños. Pero yo lo que haría es pelear con todo para que te respeten la medida que tú tienes a favor de los niños, para que si esta prueba es concordante, ¿no es cierto?, con la prueba que tú tienes en el proceso de oficina técnica, indicar esto es lo que pasa. Y en un juicio de recuperación, como sabemos, no se trata, no es un tema de tenencia, ¿no es cierto? No van a establecer quién va a tener la tenencia, pero sí con quién deben permanecer los niños o con quién usualmente están los niños. Entonces, indicar esto con testigos que siempre han estado con el papá, quien les ha prohibido su cuidado, que este es un tema que aparte no estén firme porque lo vas a apelar y pelear con eso, o sea, pelear con todo y aferrarte a las medidas que tú tienes, siempre y cuando esto sea concordante con los informes psicológicos de oficina técnica que tú tengas, la jueza debería respetar eso. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a dar lectura a la pregunta de Evelyn Soria. ¿Se debe anunciar la prueba antes de la audiencia de prueba o se puede anunciar en la misma audiencia? Hay juntas cantonales que piden anuncio. Sí, a ver, en esto justamente como les indicaba, yo lo que recomiendo es que ingresen todos los documentos de prueba antes de la audiencia de contestación, porque como les indicaba, la audiencia de prueba a veces es facultativa, es al ser un procedimiento administrativo que tiene que ser más expedito, los miembros de junta, si es que ellos ven que hay la necesidad de probar ciertos hechos que no se han podido probar en la audiencia de contestación, van a convocar una audiencia de prueba. Pero si no, van a resolverlo todo en la audiencia de contestación. Entonces, siempre es mejor presentar todos los documentos antes de la audiencia de contestación y tener en cuenta que al ser un procedimiento administrativo, los documentos se hacen válidos en copias simples. A mí en junta le han hecho válido hasta la otra parte en fotos. ¿Por qué? Porque se supone que es un procedimiento informal, que debería ser rápido. Bien, vamos a darle la palabra a Félix y luego a Patricia León y con ello culminamos el espacio de preguntas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Félix les saluda. Con una consulta, mi doc. Cuando la Junta Cantonal da órdenes de cuidado de un padre al otro y se ordena la recuperación, va DINAPEN y como los menores ya están alineados, no quieren irse con DINAPEN, ¿cuál sería el mecanismo para hacer cumplir esa orden de cuidado? Porque el progenitor que tiene que llevarse al menor dice no quiere irse y la DINAPEN no le forza que se vaya el niño porque no podría. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo adecuado para hacer cumplir esa orden de cuidado, llevándose de un progenitor al otro progenitor en este caso? Bueno, cuando hay un tema como el que usted me indica, Félix, sí, lamentablemente la DINAPEN no puede forzar, ¿no es cierto?, a los niños, niños, adolescentes a irse con el progenitor que establece el miembro de junta o establece el juez.
pero ahí lo que se tendría que hacer es insistir, ¿no? Y muchas veces lo que yo he hecho es pedir que se convoque a una audiencia para que en la audiencia sean entregados los niños, niños y adolescentes frente a la autoridad competente. Porque muchas veces, como usted me indica, la DINAPEN no puede hacer nada, o sea, la DINAPEN no puede obligarles y llevarles, aunque para nosotros sería así. Y hay muchas veces que en estos casos, justo cuando es un tema de lo que no se quieren ir los niños, indican que no se quieren ir, a veces hasta ponen denuncias de agresión, que justo ahí le agredieron, le jalaron, le pegaron. Entonces, lo que yo suelo hacer cuando hay estos casos que no se quieren ir es pedir que la entrega de los niños se haga frente a la autoridad. Y entonces ahí la otra parte tiene la obligación de llevarlos frente a la autoridad y va a ser frente a la autoridad que se haga la entrega, quieran o no los niños, porque ya es la orden de la autoridad, y se va a hacer la entrega frente a la autoridad. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por favor, le damos la palabra a Patricia León. Buenos días, doctora. Un gusto saludarle. Buenos días con todos. Por solicitarle qué criterio le merece un caso que yo tengo. Yo soy defensora pública en los bancos y hay un caso en Mindo de un señor que le sacó medidas de protección la expareja, pero ella está haciendo mal uso de estas medidas porque como es un sector, él es guía turístico y solo puede trabajar en Mindo. Entonces, donde él consigue trabajo, ella va y con la policía y no le deja trabajar. Le botan de ese trabajo y así sigue yendo a diferentes lugares turísticos a buscar trabajo y ella le ha hecho una persecución. Entonces él quiere la revocatoria de estas medidas, pero no podemos conseguir testigos porque los señores que no le dan trabajo obviamente no quieren comparecer a decir que esta situación ha sucedido. Entonces no sé si usted tal vez tenga alguna sugerencia. Mi doctora, gracias. Y estas medidas, ¿cómo está Patricia? Buenos días, muchas gracias por su pregunta. ¿Y estas medidas en qué consisten? O sea, esta medida entiendo le dictó la Junta Cantonal ¿en qué consiste? De la, Porque en sí las Sí, en medidas que no se acerque la consisten. señora, en que no se acerque a la señora, en que no pueda estar, no recuerdo cuántos metros cerca de ella, pero él va a trabajar en un lugar, porque en Mindo es chiquito. Ujú. Entonces, él trabaja en un lugar, en una hostería, ella va con la policía que supuestamente le está violentando a él, cosa que no sucede, y le botan de ese trabajo, va a otra hostería y sigue así, no le deja Bueno, ahí se está haciendo un mal uso de las y medidas nadie como quiere usted parecer como testigo. Allí se está Ajá. haciendo un mal uso Pero de esto las es, medidas como usted ha indicado y lo que justamente yo haría es que ya veo que llega la señora, yo llamo a la policía para decir que ella es quien se está acercando a mí, levanten un parte policial, ¿no es cierto? Y se pidan el tema de, se puede pedir una sanción por mal uso de las medidas a la otra parte, porque no es que yo me estoy acercando a agredirle o estoy incumpliendo la medida de tantos metros, no, sino es que quién es ella quien me está buscando y ahí sí hay una sanción por el mal uso de las medidas. Entonces, si bien no tengo testigos, lo que yo podría hacer es, si yo ya sé que ya le veo que viene, llamar yo a la policía para que ellos levanten un parte policial en el que digan que fue ella quien se acercó y se está haciendo un mal uso de las medidas. Lo que sucede es que ella llega con la policía, ese es el problema. Le Pero ahí hacen la el parte a policía él y no tiene le la dejan obligación trabajar. de levantar de levantar, o sea, a ver, en este parte la policía tendría que poner, la señora tal me solicitó que les acompañe donde esté el señor. O sea, en sí eso es lo que tendría que decir el parte y a través de esos partes justamente yo demostrar y decir, en el parte conste este hecho, la señora tal llamó y se acercó a este lugar, salvo que en el parte conste sí existe una vulneración, porque también a veces los policías no actúan de la mejor manera en el tema de los partes, pero es lo que yo tendría que hacer y decirles, a ver, usted se está acercando a mí, no yo a usted, si es que no puedo tener testigos. Igualmente, pedir que pedir una sanción por el mal uso de las medidas, porque está sancionado que yo use una medida, justamente como usted me indica, de al menos de no acercamiento y que yo me acerque para que justamente le levanten un parte y le sancionen. Entonces habría que pedir una sanción para la otra parte, justamente viendo qué dicen estos partes. Y si no, hablando con la policía y decir, a ver, usted tiene la obligación de poner los hechos tal cual son. Y justamente con esos partes ver qué constan en esos hechos y yo pedir una sanción por el mal uso de las medidas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una última pregunta de Giovanna Pazmiño que nos indica si un niño de otro país es institucionalizado porque su madre es sentenciada a 9 años y no tiene ningún familiar en Ecuador,
¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, ahí si ya, digamos, está institucionalizado, entiendo yo que una medida de acogimiento institucional, ¿no es cierto? Bueno, ahí las medidas a seguir, si es que no existe ningún familiar que él tenga aquí, porque en las entidades de atención, ¿no es cierto? Aquí ya va a ser encargado el Ministerio, el MIES específicamente, va a hacer la búsqueda de los familiares para intentar un acogimiento familiar, una reunificación familiar. Y si es que no se logra esta reunificación familiar, este acogimiento familiar, entonces se van a seguir tomando las medidas para que en posterioridad, si es que de verdad los informes determinan que no existe algún pariente aquí o algún pariente en otro país con quien se pueda reunificar o quien pueda hacerse cargo, bueno, lo que sigue es seguir para ya una posterior un tema de adopción, ¿no es cierto? Una declaratoria de adoptabilidad, viendo que aquí no hayan en realidad ningún miembro, ningún familiar, para que se pueda cambiar la medida de un acogimiento institucional a un acogimiento familiar. Y a la final, después, privarían de la patria potestad a su madre y se haría todo este tema de declaratoria de adoptabilidad para que en un futuro el niño pueda ser adoptado, si es que no existe en realidad ningún familiar que esté cerca y que se pueda cambiar la medida de acogimiento institucional a un acogimiento familiar. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Con esta respuesta justamente finalizamos la intervención de la doctora Carolina León Hurtado. Le agradecemos por su exposición sobre el procedimiento integral para el otorgamiento de medidas de protección. Ha contribuido de manera significativa a fortalecer las capacidades técnicas de las personas que nos acompañan en esta mañana. A continuación, damos paso a la a la segunda intervención de esta mañana de la doctora Eloísa Zambrano, a quien voy a dar lectura a su formación y su experiencia profesional para que podamos conocer un poco más acerca de ella. La doctora Eloísa Zambrano Ruiz es jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, sede Cantón Guayaquil. Es abogada de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es doctora en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Tiene un certificado de estudios avanzados en justicia juvenil por la Universidad de Génova y una especialización superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Liliana. Muy buenos días con todos. Eh, Realmente ha sido un gusto recibir la invitación al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía para esta ponencia el día de hoy. Y bueno, entramos en materia. En primer lugar, les voy a compartir mi pantalla. Mm, creo que ahí está. Ok. El tema asignado el día de hoy es prueba, valoración y control de medidas de protección en nuestro país, en Ecuador. Eh, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿No? ¿Cuál es el reto a juzgar? ¿Qué es lo que se valora? La actividad probatoria, cómo se evalúa o se valora la prueba documental, testimonial, pericial dentro de un proceso de medidas de protección. Cómo funciona la carga de la prueba en medidas de protección y cuáles son los elementos esenciales al momento de valorar prueba en un proceso de este tipo. Interés superior del niño, principalmente porque estamos tratando de medidas de protección en materia de niñez y adolescencia y perspectiva de género. Y finalmente, el control de la ejecución de estas medidas de protección y la coordinación interinstitucional del despacho judicial con las demás instituciones del Estado. Entonces, em, las medidas de protección administrativas judiciales, hace un momento la ponente que me antecedió en la palabra, pues hizo una exposición bastante detallada, bastante clara de cómo surgen o cómo se dan las medidas a nivel administrativo, a nivel judicial. Pero ¿estas de qué nacen? Nacen de una medida o necesidad imperiosa que es la tutela urgente de derechos, en este caso de la niña y adolescencia.
Cuando un niño, niño adolescente, víctima de violencia, acude al sistema de administración de justicia, lo hace porque está en riesgo su integridad, ¿no? O su vida, inclusive. Esto nos sitúa como operadores de justicia en un dilema fundamental. Por un lado, la obligación constitucional de actuar con celeridad para prevenir un daño irreparable, pero por otro lado también garantizar este debido proceso, para que la decisión que se tome esté adecuadamente motivada y sustentada con los medios de prueba que se incorporen. ¿Cuál es el error común en este tipo de procesos judiciales? Es pensar que la urgencia elimina la necesidad de la prueba y no es así. Lo cambia todo. La naturaleza de la prueba, la flexibilidad de su emisión y sobre todo el estándar con el que el juez valora es totalmente necesario en este marco normativo. Vamos a ver que el marco normativo en el cual nos vamos a basar para este tipo de procesos judiciales es el Código Orgánico General de Procesos a nivel probatorio, porque esto marca las reglas del juego, por así decirlo. La ley para prevenir y erradicar la violencia de manera estándar cuando se trata de este tipo de violencias contra, sobre todo, integrantes del núcleo familiar y sobre todo el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, una parte clave dentro de esta ponencia es entender que en materia de prueba, tanto de aporte de prueba, anuncio de prueba, evacuación de prueba y valoración de prueba está en la verosimilitud del riesgo. Entonces, esta palabra la vamos a ver bastante en esta ponencia porque es muy importante en el momento de cuando se incorpora la prueba. ¿Cómo se prueba el riesgo? Entonces, en materia de manejo de protección, el principio de libertad probatoria se aplica con mucho énfasis, ¿no? Entonces el juez debe admitir y valorar cualquier medio probatorio que le permita formar una convicción sobre la existencia de un riesgo. Existen, bueno, varios tipos de pruebas a nivel de Código Orgánico General de Procesos, pero en materia de medidas de protección estos son los más importantes, ¿no? Prueba documental, certificados médicos, denuncias previas, informes policiales, y vamos a hacer un apartado especial con el tema de la evidencia judicial, evidencia digital. Fotos, audios, capturas de pantalla de mensajes, en principio son útiles, pero en el momento en cuando ya se incorporan al proceso o se quieren anunciar como ya un medio de prueba para que sea prueba que deba ser valorada por un juez, debe realizarse un adecuado anuncio y práctica de esta prueba, porque de no hacerse, pudiera ser una prueba muy importante y vital para la decisión del caso. Pero si no se lo hace adecuadamente y yo solamente incorporo con unos chats simples una serie de amenazas contra la integridad, por ejemplo, de un niño o de su núcleo familiar, eh, pudiéramos que hacer que el juez no tuviera esta certeza de que esa documentación es real, o sea, o que eso en realidad pasó. Con relación a los demás, certificados médicos, denuncias previas, informes policiales, pues cada uno de estos documentos es fácilmente acreditable. Se puede conseguir copias certificadas o estos documentos en original para ser incorporados al proceso. Eh, También tenemos prueba testimonial. Esta, a mi consideración, es una de las más importantes. Tenemos la declaración de testigos, declaraciones de parte, pero también tenemos una audiencia reservada. La audiencia reservada es en donde se escucha a niño ni adolescente de conformidad con las reglas del artículo 158 del Código de la Niñez y se valora con criterios de credibilidad y corroboraciones periféricas. ¿Qué es esto de las corroboraciones periféricas? Eh, Bueno, no se requiere que se tenga que probar la agresión directa, porque probablemente, dependiendo del tipo de agresión que exista, no va a ser tan sencillo que se pueda evidenciar dentro de un proceso judicial que ha habido este tipo de agresión. Usualmente es en el ámbito privado. Pero existen indicios que refuerzan la verosimilitud del testimonio. Por ejemplo, el llanto del niño, el miedo, los testimonios de los vecinos, de algún familiar que escuchó gritos, que escuchó las amenazas, que ve rasgos de maltrato en el niño o niña adolescente víctima, etcétera. Entonces,
En relación a eso, es vital la audiencia reservada en procesos de medidas de protección siempre. Obviamente va a haber ocasiones en las que no va a ser posible hacer una audiencia reservada, tratándose, y esto lo mencionó la ponente anterior, tratándose de niños que no tienen la edad suficiente para poder conversar, pero la verdad es que fácilmente un niño desde los 4 o 5 años, dependiendo de su madurez, podría establecer un diálogo, obviamente adecuado a esa edad, con la autoridad judicial. Particularmente, dependiendo de la madurez del niño, yo prefiero que estas audiencias reservadas siempre se hagan en presencia de un psicólogo, porque muchas veces, porque los jueces somos abogados, no somos psicólogos. La experiencia nos ayuda mucho a tener eh, tal vez las herramientas más básicas como para tratar de entablar un diálogo con un niño de corta edad, pero dependiendo del caso, hay casos más complicados que otros, hay casos más complejos, hay casos con muchos más factores de riesgo. Siempre es preferible tener el apoyo de un profesional de psicología que, bueno, se espera que sea el mismo integrante que ha participado en la investigación de equipo técnico para que guíe tanto al niño como a la autoridad cómo debe ser manejado el diálogo, cómo debe ser el lenguaje, dependiendo de la edad del niño, de su madurez y de la situación que nos ha llevado a este proceso de medidas de protección. Entonces, a este tipo de testimonio, que perdón, yo lo llamo así porque, bueno, no dice reservada en todo caso, siempre tiene que proporcionársele una credibilidad subjetiva, o sea, es decir, analicemos la coherencia y la ausencia de motivaciones espurias y la persistencia, ¿no? La persistencia de su relato a lo largo del tiempo. Siempre al niño víctima en una audiencia reservada se le hacen muchas preguntas, como para que tengamos una idea. En una audiencia reservada se le pregunta primero cosas bastante cotidianas, porque lo que se espera o que al menos se intenta por parte de la autoridad judicial es tratar de ganarse la confianza del niño para que se sienta tranquilo, se sienta seguro y pueda exponer cualquier punto de vista, cualquier cosa que le moleste, cualquier cosa que pudiera constituir un factor de riesgo. Luego tenemos la prueba pericial. Esta prueba pericial también es vital entre los procesos de medidas de protección, eso también lo mencioné en la ponente anterior. Tenemos tres tipos de informes que usualmente vemos en medidas de protección. Debemos informes psicológicos, informes sociales e informes médicos. Los informes psicológicos determinan la afectación emocional o daños psicológicos en la víctima o su núcleo familiar y son fundamentales para probar violencia psicológica. También tenemos los informes sociales. Usualmente estos nos dan un contexto de la situación habitacional y social del entorno familiar del niño y su entorno familiar. Usualmente aquí nos relatan o nos determinan cuáles son las redes de apoyo en el cuidado del niño y cuáles son los factores de riesgo a nivel social en el que vive en su entorno actual. También hacen un estudio dependiendo del tipo de medidas de protección, ¿no? Porque ustedes sabrán que existen varias medidas de protección, pero tratándose de una de las medidas de protección donde un denunciante pretende que se le otorgue una custodia temporal del niño, pues también el estudio social se extiende a su hogar, como para establecer una potencial o posible idoneidad del cuidado del niño, niño y adolescente. Entonces, estos informes no son meras opiniones de los profesionales involucrados, son prueba pericial y bueno, también tenemos los informes médicos. Los informes médicos no van a ser ordenados en todos los casos. Dependiendo del tipo de denuncia, del tipo de medidas de protección, van a ser necesarios estos informes médicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de la Niñez y Adolescencia. Y aquí vamos a hacer una diferenciación entre los informes médicos que se hacen en procesos de medidas de protección en un despacho de niñez y adolescencia y los que se pudieran hacer en un despacho penal, pues. Entonces, un médico que forma parte de un equipo técnico especializado bajo el Código de Niñez y Adolescencia se limita a
ver al niño, pesarlo, medirlo. Si es que es un niño de corta edad, ver si tiene completo su esquema de vacunas, quién lo cuida, ver si, por ejemplo, no tiene piojos, si no está desnutrido. Eh, Pedir a la persona que lo está llevando, cuidando, o sea, al tutor responsable, si tiene un seguimiento de los chequeos médicos regulares que debe hacerse un niño y adolescente a lo largo de su vida, porque estos van a ser indicativos de factores de riesgo también, ¿no? El cuidado, no solamente es no pegarle al niño, también va a ser si yo tengo el suficiente cuidado en el cuidado, en el cuidado, valga la redundancia, de esta criatura. Y luego tenemos el tema de la carga probatoria. ¿Qué nos dice el artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos? Bueno, básicamente que la carga procesal, la carga probatoria recae en aquel que alega algo. O sea, nos dice el 169 que si la parte actora alega algo, le corresponde la carga de la prueba y de las cosas que niega la parte demandada, pero si la parte demandada alega hechos nuevos, le corresponde la carga de la prueba. Ahora, ¿cuál es la particularidad en este tipo de procesos de medidas de protección? Que usualmente se dan en contextos de violencia, que pues la víctima, el niño adolescente víctima, siempre está en una posición de asimetría, de desventaja respecto del presunto agresor. Agresor, llámese papá, mamá, tíos, abuelos, institución educativa, etcétera. Entonces, usualmente el presunto agresor en este tipo de medidas de protección eh, no existe un parámetro normativo en el Código de la Niñez y Adolescencia que lo indique de esa forma, pero usualmente estas medidas de protección, como se suelen dar algunas de entrada en auto inicial en un proceso judicial, una vez que contesta la demanda del presunto agresor, usualmente es enfocado en desvirtuar estos hechos alegados en su contra. Tengamos en cuenta que esto es un proceso de media protección de niñez y adolescencia. Entonces, más allá de que un juez en el ejercicio de su jurisdicción va a tener facultades coercitivas, no tiene la potestad jurisdiccional de, por ejemplo, sancionarlo con pena privativa de libertad. Entonces, tengamos eso muy claro, porque pudiéramos confundir el tema de la presunción de inocencia. Entonces, estamos hablando de que la prioridad de un juez de familia es darle todas las facilidades al niño, adolescente víctima para que evitar que se mantenga en un riesgo latente. Entonces, de entrada se otorgan medidas de protección dependiendo del caso. Y esta carga probatoria, si bien en principio a nivel procesal también le corresponde a la parte actora, digamos que esta carga probatoria no pudiera operar o no es no es una disposición normativa que tenga que cumplirse a rajatabla en auto inicial, porque se supone que por eso existen medidas de protección provisionales, porque pueden modificarse después, luego de contestar la demanda en audiencia con una mejor valoración probatoria, ahí sí. Pero la carga probatoria, sin duda alguna, debe jugar un papel fundamental en el momento de la audiencia. ¿Qué es lo que también tenemos en procesos de niñez y sobre todo en medidas de protección? La oficiosidad del juez. En materia de medidas de protección, el juez no tiene un rol pasivo de espectador. Tiene el deber de ordenar de oficio pruebas que considere necesarias, periciales, puede requerir informes de otros órganos interinstitucionales del Estado, puede pedir o si es que existen testigos, también puede hacer preguntas a los testigos, a las personas involucradas, todo con el único objetivo de esclarecer los hechos. Entonces, eh, ¿cuál es el tema con la oficiosidad del juez? Que existe una, ¿cómo decirlo? Un terreno muy amplio con relación a esta oficiosidad del juez en materia de medidas de protección, porque para unos debe limitarse únicamente, y eso ya le corresponderá al criterio de cada juzgador, ordenar
informes técnicos si es que las partes involucradas no lo piden, pero eh, ¿hasta qué punto esta oficiosidad no se vuelve un señalamiento, por ejemplo, por parte de la autoridad judicial al juzgador, perdón, al presunto agresor? O sea, porque en el afán de precautelar la integridad del niño o niña adolescente, pudiéramos generar un desbalance con relación a la situación jurídica de las partes procesales, ¿no? Porque, bueno, el demandado ya tiene que, pues, de por sí defenderse. Eh, ¿Hasta qué punto no solamente le toca defenderse, por ejemplo, de la parte actora, sino de la autoridad judicial que sigue ordenando pruebas de oficio? No estoy diciendo que la oficiosidad del juez esté mal. Estoy trayendo aquí en esta sala un debate que me parece muy válido, porque ya lo ha dicho la ponente anterior, ustedes lo conocen, eh, existe una mala utilización de medidas de protección en muchos casos. Y yo en la práctica pues también lo he podido evidenciar. Entonces, se abusa de que el juez tiene esta oficiosidad para pues de alguna forma trabar otros procesos judiciales a través de procesos de medidas de protección. Entonces, aquí en relación a la elaboración judicial, bueno, recordemos que el artículo 164 del Código Orgánico General de Procesos establece pues que el momento de hacer la elaboración de la prueba debe existir la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Es la valoración conjunta y razonada de la prueba aplicando lógica, ciencia y experiencia. En materia de medidas de protección, ¿cuáles son las reglas de experiencia cualificada que necesitamos? Interés superior del niño, niño adolescente y perspectiva de género. El interés superior del niño, porque cuando hay niños, niños adolescentes involucrados, todas las decisiones deben tomarse priorizando su bienestar. Significa que una medida de protección puede ser necesaria no solamente porque el niño sea víctima directa, sino porque es testigo, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, lo que afecta gravemente su desarrollo integral. La valoración de prueba debe hacerse pensando en el impacto que la situación tiene sobre los niños. Y perspectiva de género, porque esto implica juzgar comprendiendo el contexto de desigualdad y poder en que se produce la violencia, en este caso, por ejemplo, contra las mujeres. Recordemos que en su momento también ya la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento sobre la violencia vicaria. Entonces, esto también es importante que tengamos en cuenta, porque ningún caso va a ser igual a otro. Pudieran parecerse, pero cada caso tiene sus particularidades. Entonces, en relación a la valoración probatoria, juegan estos dos elementos o estas dos reglas un papel esencial en la valoración judicial de la prueba en un proceso de medidas de protección. Ahora, ustedes me preguntarán, eh, cómo se presenta la prueba, qué se espera de la vacación de prueba. Bueno, en una audiencia única, que dependiendo del caso, dependiendo de la complejidad, pudiera ser que la audiencia única termine en una sola sesión, pero pudiera ser que tenga que suspenderse y se reinstalar mucho después para tener pues la integridad o la integralidad de todos los medios de prueba anunciados y admitidos. Eh, ¿Qué es lo que se espera? Pues al igual que cualquier otra audiencia única, porque es un proceso sumario, se espera que se pueda justificar por la parte actora, pues que efectivamente existen factores de riesgo que deben encaminar al juez a otorgar medidas de protección, sea incorporar más medidas de protección a las ordenadas en auto inicial, sea otorgarlas en caso de que el juez no las haya dado, modificarlas dependiendo de la situación si es que han variado las cosas. Y por la parte demandada, debe sus pruebas ir encaminadas a que el juez revoque medidas si es que las ha otorgado en auto inicial, las modifique eh, y bueno, y por lo tanto hasta pueda desechar la demanda, dependiendo de cada caso. Entonces existen procesos que han iniciado por demanda de parte, así como lo que mencionó la ponente anterior, pero les recuerdo que en materia de medidas de protección incluso existen medidas de protección que llegan por partes, parte policial. A un juzgado va a llegar muchas veces el oficio de INAPEN, donde se nos informa
una situación con relación a un niño ni adolescente. Pudiera ser que sea un niño que lo encontraron en la calle, ha sido abandonado. Podríamos estar hablando de un niño que ha sido sometido a violencia física por parte de todo su entorno y los vecinos hicieron la denuncia, llegó DINAPEN, se lo llevó y pues bueno, DINAPEN lo que hace es ponerme en conocimiento al juez para que el juez disponga alguna medida urgente. Entonces, dependiendo de la situación del niño ni adolescente, pudieran disponerse de acogimiento institucional, custodia familiar o cualquier otra medida de entrada. También existen estas medidas de protección que, como bien lo indicó la pregunta anterior, también nos llegan como remisión por parte de Junta Cantonal, o sea, como para continuar el seguimiento de las medidas de protección. En ese caso, y acertadamente lo mencionó la ponente anterior, si Junta Cantonal lo remite al juzgado, es el juzgado ya el competente para hacer cualquier modificación. Entonces, si dispuso medida A, B, C, eh, las partes siempre tienen un constante derecho de hacer las solicitudes encaminadas a modificarlas. Entonces, yo tengo que pronunciarme sobre la posibilidad de modificar A, B, C, ratificarlas o revocarlas, pero todas. No es que yo digo, escojo estas dos y con la otra yo ya no puedo pronunciarme y tiene que ser la Junta Cantonal porque pues la Junta Cantonal ya me ha remitido el proceso. También nos llegan apelaciones de resoluciones de Junta Cantonal, eso ya también lo explicó la ponente anterior, y sin duda alguna también nos llegan las demandas. En caso que sea por demanda, dependiendo de o sea, de la veracidad o de la em, contundencia del relato preliminar, porque obviamente no sabemos, de la parte actora en su demanda, los jueces ordenan medidas de protección provisionales. Estas van a ser medidas de protección tan sencillas como que intervenga equipo técnico en las áreas sociales y psicológicas, nada más, como pudiéramos hablar de ya una custodia familiar a favor de la parte actora si es que el relato está encaminado a que, bueno, por ejemplo, yo soy el tío de Juanito. Juanito fue abandonado por sus padres son consumidores. em, eh, yo quiero que Juanito acceda a una educación, pero no puedo porque yo soy el tío y los padres no me dan las facilidades y de hecho los padres están amenazando con que se lo quieren llevar. Y ellos no viven en un lugar fijo porque ellos están prácticamente en la calle. Mi miedo es que Juanito vaya a ser llevado a las calles y pudiera eh, como que arrinconárselo a la mendicidad. Entonces, eso es un relato, digamos, ya de mayor calibre. Entonces, el juez lo que podría hacer es, si es que la parte actora, de forma preliminar en una audiencia, me dice que tiene a su cuidado a Juanito, pues yo pudiera darle de forma provisional una custodia familiar. Pero claro, este tipo de cosas también pudieran desencadenar en una mala utilización de medidas de protección, como ya lo he escuchado en esta sala. Entonces, luego de que la autoridad judicial emite una resolución, no es sentencia, eso bien también lo dijo la ponente anterior, en materia de medidas de protección hablamos de resoluciones. Esto implica que siempre son sujetas a modificación, siempre que las circunstancias llegasen a variar. Entonces, las medidas de protección son proporcionales y son temporales. Esas son las características principales de las medidas de protección. ¿Cuáles son los mecanismos de control en la ejecución de estas medidas de protección? Existen audiencias orales periódicas para evaluar la presencia de los factores de riesgo, pero estas audiencias igual tienen que ser acompañadas de informes de seguimiento de equipo técnico porque en audiencia se pueden decir muchas cosas, pero al final el juez tiene que ser el tercero imparcial a fin de poder tener la íntegra convicción de que efectivamente el riesgo ha sido superado o se mantiene. También tenemos revisión de plazos legales para evitar su perpetuación. Y bueno, ya lo dije, orden de seguimiento por parte del equipo técnico. Dependiendo del caso en concreto, va a ser seguimiento social, seguimiento psicológico, es bastante puntual algo de seguimiento médico, pero no se descarta. Y luego tenemos la coordinación interinstitucional,
que es el trabajo articulado entre el juez, la policía, las juntas de protección de derechos y también cualquier otro órgano del sistema de protección integral de derechos, por ejemplo, en el área de salud, en el área de educación, si es que estamos hablando de las escuelitas a donde asistimos niños. Y el objetivo de esta coordinación institucional es el acompañamiento efectivo a la víctima. Aquí, pues, hablarle sobre todas las instituciones que puedan intervenir es un poco complejo, porque no existe un manual que nos diga qué instituciones sí o sí tienen que intervenir. Va a depender mucho del caso en concreto. Yo he tenido procesos en donde, por ejemplo, me ha llegado un parte sencillo diciéndome que encontraron un niño de 8 años solo en un terminal y me lo ponen en mi conocimiento y que preliminarmente el niño no sabe ni los apellidos de sus parientes, solo de su mamá y no dan con su mamá. Y el niño es extranjero. La mamá, al parecer, también lo es. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Pues de forma preliminar y de forma provisional y considerando que es una medida proporcional al caso en concreto, se ordena una institucionalización, un acogimiento institucional en una de las instituciones pues, más cercanas a o dentro de la ciudad y el niño es institucionalizado. En estos casos, ¿qué es lo que se ordena? Primero, se trata de que el niño pueda ser integrado en esa casa de acogida, pero también se procura que a través de DINAPEN, DINASED y otros órganos, pues puedan dar con el paradero de los progenitores. En muchas ocasiones se da con el paradero de los progenitores, pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces estos progenitores no tienen ningún interés en retomar el cuidado de los niños. Y esto es una realidad que es muy cruel, pero existe. Entonces, en ese caso, también bien lo mencionó la ponente anterior, existe la posibilidad de que si así lo requiere la casa de acogida, pudiéramos estar frente a un caso donde se busque privar la patria potestad de la madre o el padre o los padres y establecer una potencial adoptabilidad. Pero en ese caso, lo que eso es, digamos, algo de última ratio, porque siempre se busca que existan eh, parientes que puedan asumir el cuidado del niño. En este caso que les menciono, se hizo una buena búsqueda, principalmente por el MIES. Ni siquiera fue la DINAPEN, fue el MIES el que me obtuvo la conclusión de esa búsqueda y dieron con que la abuelita materna del niño estaba en el Carchi, súper al norte y que ella estaba interesada en asumir el cuidado del niño y que de hecho, mientras el niño había sido un infante, ella había ejercido ese cuidado del niño, pero que pues por temas migratorios su mamá retomó el cuidado y se lo trajo a Ecuador. Con la crisis migratoria de los países vecinos, pues ella también se vino a Ecuador y ella se asentó en Carchi, pero no tenía noticias de su nieto. Entonces es a través del MIES que se logra contactar a esta abuela que pues, y aquí vamos a ver que el PIES también toma un papel muy importante en este proceso de medidas de protección cuando se trata de un pariente que está interesado en asumir el cuidado directo del niño, es que pues tiene que someterse a una serie de condiciones que el MIES usualmente establece. Entonces, nosotros como jueces, al momento de modificar la medida de protección, por ejemplo, vamos a tener que valorar también eso, como que esa conducta, esa predisposición que tiene alguna de las partes involucradas al momento de aceptar las condiciones, seguir las condiciones que establece una de estas instituciones estatales para poder lograr una modificación de medidas de protección, porque en este caso había una institucionalización y lo que se pretendía es que se le otorgue una custodia familiar a la abuela. Entonces, esto se pudo evidenciar con los informes técnicos de nuestra unidad judicial, pero también con estos informes de seguimiento por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde se concluyó pues, que la abuela no solamente estaba apta, sino que tenía pleno interés y existía un apego emocional al niño. Entonces, al final, en la fase de resolución, en audiencia, luego de estos medios de prueba, se llegó a esa conclusión
se modificó la medida de protección otorgándose la custodia familiar al niño. Dentro de esos medios de prueba, por ejemplo, también el MIES pudo justificar que la progenitora en ocasiones había llevado la mendicidad al niño. Existían partes que nunca habían llegado a una unidad judicial, pero habían existido partes de otras unidades de policía comunitaria donde pues ya habían puesto en conocimiento que el niño había estado pidiendo limosnas en lugares céntricos de la ciudad. Y a veces en compañía de su madre, a veces no. Entonces, obviamente, esto no solamente que es un factor de riesgo, sino que inclusive es una de las causales para privar la patria potestad de la madre. Pero en todo caso, a mí me competía el proceso de medidas de protección y esas las medidas de protección que se tomaron en este caso en específico. Eh, entonces, para concluir, con relación a la actividad probatoria y la valoración de prueba de en procesos de medidas de protección, es que la actividad probatoria es un campo donde la flexibilidad, la oficiosidad y la valoración con enfoque de derechos, pues usualmente son la norma, pero no la excepción. El juez debe pasar a ser un juez legalista, estricto, a ser un juez de protección. Un juez garante de derechos que utiliza el proceso como una herramienta ágil y humana para prevenir daños posiblemente irreparables. La justificación de la medida de protección no se mide por la cantidad de fojas o cuerpos, sino por la capacidad del juez o jueza para identificar un riesgo verosímil y actuar en consecuencia. Siempre bajo los principios de proporcionalidad, temporalidad y sobre todo con un profundo sentido de justicia y humanidad. Eh, en este caso, el tema de medidas de protección, muchas veces las personas pueden confundir esta oficiosidad del juez en un proceso de medidas de protección con la oficiosidad en general de un juez de familia. Recordemos que un juez de familia no solamente ve medidas de protección, ve procesos relativos al Código de Niños y Adolescencia, tenencia, alimento, privación, supresión de patria potestad, y también ve Código Civil, ve el libro de las personas y el libro de sucesiones. Menciono esto porque muchas veces en procesos de Código Civil donde tenemos que ser muy rigurosos y estrictos con relación a la a la aplicación de normas, se nos pide esta flexibilidad y esta oficiosidad. Esta, a mi consideración, a mi criterio, debe ser exclusivamente para este tipo de procesos donde pudiera estar en riesgo la vida o la integridad de un niño, que no se ven en otro tipo de procesos, por ejemplo, en el Código Civil. En el Código de Niñez y Adolescencia sí se va a ver esto, en penas de protección, en juicios de privación o suspensión de patria potestad y hasta en régimen de visitas. Pero en los demás, en alimentos, por ejemplo, mm, cu- cuestionable. Pero en medidas de protección, siempre debe el juez tener una conducta oficiosa con relación a la protección de derechos de la niñez y adolescencia. Eh, ahora sí, creo yo que doy por finalizada la ponencia con relación a los temas y sí me gustaría que me indiquen si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Voy a dar lectura a algunas preguntas que tenemos en el chat. En primer lugar, la abogada María Belén Sánchez nos pregunta, por favor, ¿cuál es el procedimiento adecuado al que usted refiere cuando existen pruebas en chats y videos de teléfono y videos de cámara en domicilio cuando existe maltrato a un menor? Ok, cuando estamos hablando, respondiendo al tema del video, es oportuno que si es que propones una demanda, en la demanda de entrada anuncies el video, pero anuncies y solicites que un perito, dependiendo del área asignada, evalúe la veracidad del video. O sea, ¿para qué? Para que en el momento en que el juez emita el acto interlocutorio de emisión de prueba, pues no solamente se quede en, bueno, es un video, yo no sé si es real o no, tiene que pasar por un peritaje, ok, pero tú lo estás pidiendo. Entonces, en el momento en que el juez ordena admitir tu prueba, esta va a ser sometida a un peritaje. Eso con relación al video. Y con relación a los chats, por ejemplo, siempre es esperable que al menos exista esta
materialización de los chats a través de notaría, pero en una ocasión me pareció muy adecuado y me pasó un proceso que una parte lo hizo de esa forma, pero también eh, lo hizo a través de un perito. Entonces, claro, obviamente eran chats suyos de mensajes que esta persona había recibido por parte del presunto agresor, con fotografías y amenazas. Entonces, y a través de un peritaje de uno de estos peritos especializados que está en el Consejo de la Judicatura, pues se pudo constatar, primero, que eran chats reales, no eran alterados. Segundo, que provenían de este número telefónico y que este número telefónico, según el requerimiento que se había efectuado a la telefónica, pertenecía al agresor. Entonces se pudo justificar y como que unir todos los puntos del nexo para dar como conclusión de que el presunto agresor sí había enviado esos chats con amenazas y agresiones a la parte denunciante. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Les recordamos a los asistentes que pueden levantar la mano para realizar preguntas. Continuaré a leer las preguntas que tenemos en el chat. Nos indican, tengo una consulta, ¿con qué entidad debo gestionar la denuncia de maltrato infantil en un centro de acogida de la ciudad de Quito? En un centro de acogida, o sea, un centro de una casa de acogida de niños. Bueno, Entiendo que sí. ok, entonces, bueno, lo primero que podrías evaluar es la posibilidad de hacer la denuncia al Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque usualmente estas casas de acogida están reguladas por el MIES. También pudieras proponer una denuncia bueno, demanda ante un juez de la niñez y adolescencia, pero tendrías que accionar en contra de esta casa de acogida, porque ahí ya obligas a que la casa de acogida comparezca al proceso y dependiendo de la relación que tenga con el MIES, hasta el MIES va a ser un tercer interesado en este proceso judicial. Pero lo primero que tienes que hacer es buscar el que está por encima o el que lo regula, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Perfecto, muchas gracias, doctora. Gabriel Merino nos pregunta, cuando un menor de edad es internado al momento que cumple 18 años, ¿la casa hogar lo retira del lugar indiferentemente del tiempo que ha vivido ahí? Entiendo que sí, entiendo que una vez que cumplen 18 años, a ver, los van preparando. Alguna vez tuve una conversación con uno de los directores de casa de acogidas y me decían que bueno, ya les van preparando, les tratan de enseñar ciertas actividades u oficios y que al momento de que cumplen la mayoría de edad, no solamente por un tema de mayoría de edad, sino por espacio y también por prudencia de separar a los niños de de las mayores de edad, pues sí, salen de la casa de acogida porque ya no necesitan a una institución o a una persona que los represente. Ya no están bajo tutela de nadie, están emancipados. Ok, vamos a darle paso a Paola Andrade, que ha levantado la mano para encender su micrófono y realizar su pregunta. Sí, buenas tardes con todos los asistentes. Mi doctora, una consulta. Yo tengo un tema de visitas que se reguló en un proceso de divorcio, pero al existir inconvenientes en las visitas, se solicitó la intervención de la oficina técnica, ya que la madre de los menores alegaba que el padre hablaba mal de ella durante las horas de visita. Y efectivamente en el informe se determinó que el padre ejercía violencia vicaria en contra de la madre con los menores. En este caso, ¿cabe el solicitar medidas de protección a favor de los niños, ya que también existen partes policiales en los que consta que la última niña de ellos no quiere ir con el padre a las visitas? Esa es mi pregunta, doctora. Claro, sí. A ver, eh, creo yo que durante mucho tiempo, muchos años hemos normalizado, tal vez, la sociedad ha normalizado la violencia vicaria, pero no, eso no significa que no exista y no significa que no ponga en riesgo la integridad de mí. Entonces, más allá de un proceso de visitas, que no es de lo que tú me cuentas, no es que la madre no quiere cumplir con las visitas, sino que está evidenciando que estas visitas pudieran ser un detrimento para la integridad de sus hijos. Siempre puede entablar un proceso de medidas de protección.
contar lo que tiene, proporcionar la documentación si es que la tiene dentro de una demanda y solicitar medidas de protección. Puede ella proponer unas medidas de protección, pero pudiera ser que simplemente lo solicitan los jueces así de manera general, deme medidas de protección y le corresponda a la autoridad de forma preliminar decidir qué medidas son las más adecuadas de forma provisional. Pero según lo que me cuentas, sí es procedente una medida de protección porque esta conducta, más allá de que se está ejecutando dentro de del contexto de una ejecución judicial, em, no puede seguir mermando la integridad de los niños. Es decir, eh, por cuerda separada, la madre tiene que entablar un proceso de medidas de protección para que a través de estas obligue al presunto agresor a que su conducta no ponga en riesgo a sus hijos. Entonces, ¿para qué? Para que el juez en las visitas, si es que obtiene la madre medidas de protección, eh, el juez de visitas a él le corresponderá uno, o bien suspender el régimen de visitas hasta que se superen cualquier cosa con relación a estas medidas de protección, es decir, el juez de las medidas de protección dicte algo, las revoque o condicione el contacto de los niños con su padre. O bien puede también el juez de las visitas condicionar el cumplimiento de las visitas al cumplimiento del mandato judicial del juez de las medidas de protección. Pero no es que porque existe un juicio de visitas no se puede, sí se puede. Gracias, doctora, por su respuesta. Vamos a dar lectura a la última pregunta. Nos consultan, considerando que las medidas de protección son temporales, ¿cuál es la temporalidad de las medidas de protección dictadas? Por otro lado, ¿qué efecto tendría que un menor de edad tenga medidas de protección en contra de ambos padres, otorgadas en momentos distintos? ¿Por qué autoridades judiciales distintas? A ver, la temporalidad va a depender del caso en concreto y usualmente esta temporalidad o el tiempo, por así decirlo, o la vigencia de esta medida de protección va a ser hasta que sea modificada o revocada. Así de sencillo. Y esta modificación o revocatoria se va a dar en el contexto de una solicitud de alguna de las partes interesadas, sea los padres o el denunciante si no es el progenitor o progenitora, o inclusive la casa acogida. Eh, yo tuve un proceso de medidas de protección donde una adolescente estaba institucionalizada. La madre pues hacía visitas a la casa acogida para tratar de ajustarse a los parámetros establecidos por el MIES para poder revertir este acogimiento institucional. Pero a pesar de que, bueno, la madre sí estaba atrás de que se modifique, quien solicitó la modificación de esta institucionalización fue la misma casa acogida, porque luego de evaluar el perfil psicológico emocional de la madre y la hija, llegó a la conclusión de que habían superado estos factores de riesgo y ellos mismos me pidieron la revocatoria de la institucionalización. Entonces, realmente no es que yo pueda decir durante 15 meses, va a depender de cada caso. Y con relación a lo otro, Liliana, ¿me repites la pregunta? Sí, doctora, claro. La segunda pregunta es, ¿qué efecto tendría que un menor de edad tenga medidas de protección Ujú. en contra de ambos padres, otorgadas en momentos distintos por autoridades judiciales distintas? Ok, lo que entiendo es que me estás planteando un potencial choque de trenes, o sea, que existan dos decisiones judiciales en momentos distintos, pero vigentes al mismo tiempo. Entonces, cada uno de los padres tiene una medida de protección en contra del otro. Eh, Creo yo, porque me parece, no me ha pasado a mí, pero lo he visto en la unidad judicial en la que yo laboro, que ahí lo más adecuado sería una acumulación de autos, porque solamente así podríamos evitar este choque de trenes o decisiones contradictorias del mismo nivel, porque claro, yo como madre tengo una orden de alejamiento del padre y orden de cuidado a mi favor. Y el padre obtiene exactamente lo mismo con 2 días de diferencia.
Entonces, el señor policía va a entrar en cortocircuito porque no va a saber cuál obedecer si ninguna ha sido revocada, nunca ninguna ha sido modificada, las dos son de autoridad competente, más allá de que una se dictó primero y luego de 2 días otra. Entonces, lo adecuado ahí sería que una vez que alguno de los dos jueces conozca la existencia de la otra causa, el que primero conoció aboque conocimiento respecto de las dos. O sea, el segundo se inhiba y acumula el primero para que pues conozca la integralidad del caso y tome las medidas de protección más adecuadas en función de lo que de verdad constituye un factor de riesgo y no solamente ser partícipe de una pelea de los progenitores. Bien, muchas gracias, doctora, por su respuesta y de igual manera, muchas gracias por su intervención durante el transcurso de esta primera jornada. Ha sido sumamente enriquecedora para todas las personas que nos encontramos en esta primera jornada de capacitación. Con ello damos por finalizado esta primera jornada. Antes de despedirnos por esta mañana, les recordamos que en el chat tienen disponible el registro de asistencia para que puedan justamente ingresar sus datos y recordarles que tendremos una segunda jornada a partir de las 2 de la tarde, por lo que es importante que ustedes ingresen y registren su asistencia en el link que tenemos en el chat. Esta segunda sesión se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde y el enlace de conexión lo tienen disponible en sus correos electrónicos por el mismo que justamente ingresaron a esta primera jornada. Sin más, les agradecemos por su atención, por su compromiso y les esperamos puntualmente en la sesión de la tarde para continuar con esta jornada de capacitación sobre las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.